Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con tablas de verdad. En este caso vamos a trabajar con las bicondicionales. Entonces para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces me dice el ejemplo: construya una tabla de verdad de la siguiente proposición. Y como tenemos acá, nuestra proposición dice P o Q, si, solo si, P y Q. Entonces observemos que tenemos la conjunción, la disyunción y tenemos el sí, solo sí. Para ello entonces primero que tenemos que proceder a crear nuestra tabla de verdad y con ello empezar a recordar cuáles eran las tablas de verdad de cada una de ellas, de la conjunción, de la disyunción y también de la bicondicional. Entonces lo primero es recordar nuestra proposición. Recordemos que era P o Q, si, solo si, P y Q. Entonces, para hacer la tabla de verdad, recordemos cuántas premisas tenía nuestra proposición original. En este caso tenemos P y tenemos también Q. Entonces tenemos dos premisas, por lo tanto hacemos dos columnas. Como son dos premisas, recordamos que era 2 elevado a la cantidad de premisas. Eso es la cantidad de filas. Entonces 2 elevado a la 2 son 4, por lo tanto tenemos que tener 4 filas. Ahora bien, tenemos que ver cuáles son nuestros conectores lógicos y nuestros condicionales o bicondicionales. Tenemos primero la O, luego tenemos el I y finalmente tenemos el sí, solo sí. Por lo tanto tenemos 3 operaciones, agregamos 3 columnas más. Ahora bien, para poder hacer o rellenar la tabla, lo primero que tenemos que hacer es colocar los valores de verdad de las premisas. Recordemos que como solo tenemos 2, las primeras 2 de la primera premisa, en este caso P, le vamos a poner como verdadero y verdadero, y las últimas 2 como falso y falso. Y en el caso de la segunda premisa, lo que vamos a colocar es falso, verdadero, falso, en ese orden. Es decir, vamos alternando. Ya con eso abarcamos todas las posibles combinaciones de verdadero y falso entre ambas premisas. Ahora vamos a trabajar con esta columna, P o Q. Para ello vamos a tomar la columna P y la columna Q. Y recordemos que el O me decía que alguna de las dos, ya sea la primera o la segunda premisa, fueran verdaderas, para que sea verdadero. O sea, dicho de otra forma, solamente es falso cuando ambas premisas son falsas. Entonces en el primer renglón vemos que verdadero y verdadero, esto estaría verdadero. Luego verdadero y falso, tenemos una de las dos es verdadero, por lo tanto daría verdadero. Falso y verdadero, ya la segunda es verdadero, por lo tanto es verdadero. Y en la última columna vemos falso y falso. En este caso, como ninguna de las dos es verdadero, la respuesta viene siendo falso. Ahora bien, trabajamos con nuestra cuarta columna, que sería P y Q. En este caso, para trabajar esta, tenemos que trabajar la columna del P y la columna del Q. Al caso de contrario de la disyunción, la conjunción o el I, para que fuera verdadero es porque ambos son verdaderos. Ya con que alguno de los dos, o en particular ambos, sean falsos, la respuesta va a ser falsa. Entonces en la primera línea tenemos verdadero y verdadero, por lo tanto va a ser verdadero. Y a partir de ahí, en la segunda, tercera y cuarta línea vemos verdadero y falso, eso sería falso, falso y verdadero sería falso, y falso sería falso. Ya una vez que tenemos nuestras columnas llenas, vamos a recordar que lo que vamos a llenar es la última, donde dice P o Q, sí, solo sí, P y Q. Para ello vamos a considerar las columnas de P o Q y de P y Q. Recordemos que el sí, solo sí tenía una particularidad. Cuando ambas eran verdaderas o cuando ambas eran falsas, la respuesta final era verdadero. Pero cuando sea una combinación de verdadero y falso o falso y verdadero, iba a ser falso. En este caso, la primera es verdadera y la segunda también. Para esto era verdadero. Ahora, en este caso tenemos verdadero, pero ya cambia a falso. Como tenemos una combinación, que va a ser falso. Para la tercera línea pasa exactamente lo mismo, por lo tanto es falso. Para la última línea tenemos falso, si, solo si, falso, eso iba a ser verdadero. Recordemos que cuando ambas eran verdaderas o ambas eran falsas, la respuesta final iba a ser verdadero. Y así entonces es como llenamos o completamos nuestra tabla de verdad de nuestra proposición inicial, P o Q, si, solo si, P y Q. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.